Acelerando Empresas, episodio 357. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, martes 29 de octubre, en este episodio número 357, en el que vamos a continuar con el ciclo de generación de ideas de negocio, en este segundo episodio de este ciclo, en el que estamos creando ideas de negocio juntos, y además de una forma muy divertida, completamente aleatoria, y las palabras semilla que tocaron para generar ideas durante esta semana, y fueron el martes anterior cuando las comentamos, fueron perfume y fotocopia. Entonces, con perfume y fotocopia había que entregar varias ideas de negocio que se os ocurrieran durante esta semana y yo las comentaría hoy en el podcast, así que esto es justamente lo que vamos a hacer. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos sobre temas relacionados con emprender, con innovación, con creación de ideas y mucho más. Así que échale un vistazo, que está muy interesante. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, perfume y fotocopia, dos palabras que desde luego son curiosas. Yo creo que vamos a divertirnos mucho hoy con las ideas que se han propuesto. Y bueno, sí que voy a aclarar algunas cosillas, porque bueno, entiendo que esta era la primera vez, tenemos que experimentar, tenemos que probar y no teníais muy claro cómo iba a funcionar exactamente esto, ¿no? Bueno, pues os cuento. En primer lugar, no tiene por qué ser ideas exactamente relacionando esas dos palabras. Es decir, porque, en fin, la palabra perfume puede tener pues connotaciones de aromas y similar, no exactamente perfume, en fin, de un bote de perfume clásico, ¿no? Que vendan en una tienda, igual que fotocopia, en fin, más bien es el concepto, ¿no? El concepto de las fotocopias o de las copias o de reproducir algo, ¿vale? A donde se va esto, ¿no? Entonces, claro, hay veces que igual, pues, fotocopia suena a la fotocopia que haces de un papel, ¿no? Y pues, bueno, ya no se te ocurren muchas ideas con esto, ¿no? Básicamente, el objetivo es utilizar estas palabras como semillas, ¿vale? Para despertar vuestra creatividad, para que se os ocurran cosas que estén relacionadas, pero bueno, que tampoco es un ejercicio de a ver quién lo hace más exacto. Lo interesante es que las ideas que se aporten sean interesantes, sean innovadoras a ser posible y por tanto, pues bueno, podamos sacar algún tipo de partido en el sentido de que, pues igual, quién sabe, se monta una empresa en base a una de estas ideas que surja pues en el episodio de hoy o en alguno de los que vamos a hacer en este ciclo con otras palabras, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, tampoco tiene que ser exactamente ideas de relación exacta entre las dos palabras que propongamos. En particular, no tienen que ser todas las ideas con perfume y fotocopia en la misma idea, ¿vale? Pueden ser ideas de perfume o pueden ser ideas relacionadas con fotocopia, ¿de acuerdo? Esto es algo que creo que es importante señalar porque a veces igual nos cuesta mucho encajar las palabras, ¿no? Una con otra para generar una idea interesante. Entonces, más que forzar cosas un poco quizás absurdas, ¿vale? Pues bueno, no pasa nada por decir algunas ideas de perfume y otras ideas de fotocopia, sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo digo para que los siguientes participantes que hagan pues propuestas para la semana esta que entra, pues bueno, tengan ya una base y ya sepan un poquito cómo funciona esto. Como digo, el objetivo es jugar con nuestra creatividad, intentar generar ideas interesantes, curiosas, dignas de contar y, por supuesto, en fin, divertirnos un poco porque también esto es un ciclo que creo que va a ser muy divertido. Yo lo que voy a ir contando es las ideas que me han ido llegando en esta semana y además, pues bueno, no solamente voy a contar quién las ha dicho, que por cierto no tiene por qué ser con un nombre y apellido, ¿vale? Podéis poner un seudónimo o incluso decir que no os mencione si a alguien le da vergüenza, que sé que a algunos les da vergüenza que eso escuche tanta gente por todo el mundo. Pero bueno, en fin, sí que es verdad que en general pues no pasa nada. Yo os animaría a decir vuestro nombre, pero respeto que si alguno pues no quiere que lo mencione, pues no lo menciono. El caso, como digo, iré diciendo a la persona, iré diciendo la idea que ha ido proponiendo, o las ideas que ha ido proponiendo, y de cada una de ellas voy a intentar sacarles algo de punta. Sobre todo de aquellas que vea que puedan tener pues más factor de innovación o que puedan tener un recorrido más interesante. E incluso voy a también comentar algunas posibles pivotaciones,
es decir, alternativas e incluso ideas complementarias, es decir, sugerencias que, oye, pues mira, esto creo que podría aportar y tal. De esta manera, pues yo también participo de esta forma en el ciclo comentando vuestras ideas, ¿de acuerdo? Yo quiero que sea un ciclo eminentemente práctico, que sea un ciclo que parta de vosotros con las ideas que sugiráis, pero bueno, os acompañaré de esta manera, ¿no? Intentando hacer propuestas adicionales a lo que justamente estáis vosotros proponiendo, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar con el primer participante, que fue el que rompió el hielo, además prácticamente inmediatamente, que fue Jesús Mendoza. Y pues bueno, me escribió un correo súper detallado, muy bien explicado, que he intentado resumir un poco, pero bueno, más o menos voy a leer lo que él me ha ido enviando. Él envió en total 4 ideas, ¿vale? 4 ideas bastante bien estructuradas, con perfume y fotocopia, además relacionando los conceptos, ambos conceptos en todas las ideas. Bueno, pues ¿queréis saber la primera? Vamos a ello. La primera idea que plantea Jesús Mendoza es la siguiente: fotocopias con fragancias impregnadas en los folios, ¿de acuerdo? En esta idea, pues Jesús dice lo siguiente: esta ya existe, aunque la verdad es que no se usan mucho. Quizás pudiera haber oportunidad de usarlo en folletos. ¿Te imaginas un flyer de una pastelería o panadería? Nada más oler, es seguro que te entran ganas de ir a comprar algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos manda de la primera idea Jesús, básicamente, y bueno, efectivamente creo que lo que todos estamos pensando o estábamos pensando posiblemente sería esto, ¿no? Porque hubo un tiempo que, hubo bastante popularidad en este tipo de folios, en este tipo de documentos en el que tienen pues algún tipo de fragancia, sobre todo pues imaginaos para cartas de amor o algo así, pues puede ser muy interesante. De hecho hay gente que ya en sí impregna con perfume, pues por ejemplo la cartita o el sobre que tiene que dar en una boda o en una celebración o bueno, una carta de amor, ¿no? Por lo cual pues bueno, es algo que ya se hacía de cierta forma. Y claro, por supuesto coincido contigo, Jesús, es decir, creo que es algo que todavía se le puede dar bastantes vueltas para hacer algo más interesante, más posiblemente rentable, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? El tema de la publicidad. Sí que creo que aquí habría que facilitar el asunto bastante. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué tal una tienda online que ya directamente tenga este tipo de folletos o flyers, digamos, preadaptados a si tienes pues un tipo de negocio u otro? Por ejemplo, como tú dices, una pastelería, una panadería o cualquier otro negocio que pues tenga interés en fin, que sus flyers o sus tarjetas de visita o cualquier otro tipo de material, de merchandising o lo que sea, tenga cierto olor. Pues esto es muy interesante. Yo creo que podría ser un añadido. Desde luego, claro, a lo mejor el tema de la pastelería, panadería, pues bueno, es que está vinculado con el producto exactamente, pero no tiene por qué. Por ejemplo, en el tema del mundo corporativo, del mundo profesional, pues bueno, hay ya bastantes marcas que tienen su propia esencia, su propia fragancia, que la tienen incluso, pues bueno, en los locales, en los restaurantes o bueno, en las tiendas o lo que sea, porque quieren que la gente identifique a esa marca con esa esencia. Pues bueno, por ejemplo, todo el papel o todos los folletos o todo lo que tengan, incluso presupuestos, lo que vayan a dar, podría estar ya con esa fragancia también, ¿no? Con lo cual yo creo que esta tienda online, bueno, o tienda presencial, pero que tenga ese tipo de productos ya preparados de antemano, pues tú simplemente lo que quieres puedes solicitar que se te imprima ahí, que te hagan fotocopias, nunca mejor dicho, con esta idea de lo que tú necesitas, tus folletos, tus flyers o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien esta idea. Y pasamos a la segunda que comentaba Jesús en su email. La segunda es fotocopiadora que sea capaz de aplicar diferentes fragancias en diferentes zonas del folio. Muy bien. Se trataría, según Jesús, de una máquina que además de fotocopiarte o imprimirte un folio, sea capaz de depositar diferentes fragancias dependiendo de la zona del folio. Para que tenga algo de utilidad, debería ser en formato rascable para que no se junten los aromas. Quizás para cuento de niños. Deja ahí caer en el final de su explicación. Pues bueno, muy interesante. Claro que sí, por supuesto que esto pues tiene también bastante sentido, más que una fotocopia general de algo o un documento que huela todo a lo mismo, poder hacer distintas zonas, como bien dice, por ejemplo, con el tema de los rascables se entiende muy bien, ¿vale? Y que efectivamente puede ser para explicar ciertas cuestiones, por ejemplo, para niños o bueno, para incluso, no sé, se me ocurre el mundo de la cata, imaginaos de la cata del vino o de catas de perfumes, nunca mejor dicho, por ejemplo,
si van a entregarle a alguien una carta de perfumes de una marca. En fin, puede haber mucho desarrollo aquí. Desde luego, esto creo que es algo que habría que estudiar bien en el sentido de si es posible hacerlo o no a nivel técnico, y también en fin, el modelo de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, podría distribuirse online o podría incluso venderse en tiendas de regalo, en fin, dependiendo de lo que fuéramos a vender y el público objetivo, porque esto está un poco aquí en el aire, más bien se habla de casi cómo sería técnicamente, pero no del público objetivo y demás. Pero yo creo que sí que puede tener cierto interés, sobre todo, y aquí se me ocurre una alternativa, una idea que podríamos decir complementaria o una pivotación, no sé, que sería con el mundo de las impresoras 3D. Es decir, en vez de pensar en fotocopia como concepto de papel, ¿vale?, podríamos pensar en ya hacer copias o reproducciones en 3D. Con lo cual aquí ya estamos hablando de otra cosa. Podrías hacer, por ejemplo, algún tipo de sets con distintos perfumes, podrías hacer estructuras algo más complejas que puedan incluso encapsular de alguna forma o microencapsular esas perfumes, porque tú, por ejemplo, una gota de perfume pues puede oler mucho, ¿no? Y eso lo puedes incrustar dentro de una celdilla que hagas con una impresora 3D de suficiente resolución, y eso pues puede tener incluso hasta un grosor muy pequeño, ¿de acuerdo?, con la tecnología actual. Bueno, en fin, hay que estudiarlo, pero sí que esto puede tener sentido para ciertas cosas, quizás para algún tipo de experiencias, para tema de marketing o algún producto que sí ya tenga esto por lo que sea, ¿no? Libros con, en fin, ese tipo de aromas, ¿no?, ese tipo de cuestiones. Todo esto se puede analizar porque hay una parte tecnológica importante ahí, sobre todo por expertos del mundo 3D, que sé que hay muchos que escuchan el podcast. Si queréis comentar, pues ya sabéis, a info@acelerandoempresas.com, pero podría tener cierto sentido para ciertas obras o para ciertas en fin, cuestiones a nivel técnico, cuestiones a nivel marketing, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es la segunda idea. Pasamos a la tercera, que nos dice Jesús Mendoza. La tercera es la siguiente: máquina que detecte olores y sea capaz de reproducirlos. Bueno, Jesús comenta lo siguiente en cuanto a explicación: he estado buscando y no parece existir nada similar. Una máquina que sea capaz de detectar la composición química de lo que tiene enfrente y sea capaz de reproducir los olores mediante la mezcla de diferentes sustancias químicas. Si se pudiera desarrollar algo así, tendría un potencial enorme. Para tematizar espacios sería algo brutal contar con una máquina así. Encima, si lo mezclamos con el boom que tendrán las experiencias de realidad virtual, éxito asegurado. Bueno, pues efectivamente creo que es una idea muy potente. Tecnológicamente habría que ver hasta qué punto esto se puede conseguir o no, porque bueno, se habla siempre de los experimentos que hacen en las universidades para poder captar los aromas y tal, pero desde luego, bueno, creo que es algo que en el futuro será bastante más posible, más desarrollado que actualmente, aunque ya pues probablemente existan experimentos similares, ¿no? Aquí pues lo que tú comentas de tematizar espacios, pues bueno, por supuesto, ¿no? Tú en particular, para ti te vendría muy bien, porque bueno, os comento, Jesús Mendoza tiene un espacio pues de escape rooms aquí en Sevilla, y bueno, tiene una empresa de esto y creo que es muy interesante. Por supuesto, todo el que quiera participar en este ciclo puede mencionar su empresa, y lo comento también sin ningún problema, ya que participo, pues por lo menos os lleváis algo de visibilidad, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, no solamente para espacios, yo creo que aquí la clave está en que tú, el hecho de poder detectar olores y reproducirlos, algo así como si fueras un Shazam, ¿no?, de olores, pues bueno, es algo muy interesante. Yo creo que puede tener muchas aplicaciones, eso de poder capturar. Se me ocurre algo así como una especie de cámara, ¿no? Imagina tener un dispositivo que, igual que echas la foto del sitio, pues se queda con el aroma, con lo cual cuando vieras esa foto podrías casi transportarte, ¿no? Porque si hueles el sitio, imaginaos, por ejemplo, este año que estaba yo en Tailandia, que yo cuando viera las fotos de Tailandia, pues oliera, ¿no?, lo que en ese momento olía allí, que era alucinante, ¿no? Igual se rompía la máquina de los olores que había, de la complejidad, ¿no? Pero bueno, en fin, como digo, esto puede tener muchas aplicaciones y desde luego necesitas un desarrollo tecnológico importante antes de llegar aquí, pero quién sabe, ¿no? Puede ser interesante. Y también, por supuesto, lo que comentas de la realidad virtual me parece alucinante, ¿no? Y sobre todo el mundo online, ¿no? Lo de transmitir fragancias online o poderlas reproducir en un entorno virtual, bueno, puede tener una trascendencia espectacular, ¿no? Incluso a nivel de interacción personal o de viajes con realidad virtual, en fin, de sabores, de olores a distancia, en fin, esto ya se puede hacer de todo, desde luego, si la tecnología lo permite. Y bueno, pasamos a la cuarta y última idea de Jesús Mendoza, que es la siguiente: dispositivo que sea capaz de capturar olores y liberarlos posteriormente cuando se quiera.
A diferencia del caso anterior, dice Jesús, esta máquina solo capturaría los olores acumulando y comprimiendo de manera que puedan ser liberados a forma de voluntad, de forma dosificada en cualquier otro momento posterior. Sería como una manera de capturar recuerdos de sitios en los que has estado. Para que tuviera algo de sentido tendría que ser algo chico que comprima y genere un cartucho que se pueda guardar y usar cuando se quiera. A ver, bueno, pues esta idea que comenta Jesús es un poco lo que estaba yo mencionando antes, pero él aquí ya da como una solución tecnológica o algo así, ¿no? Es decir, él lo que ya está pensando es comprimir el aire donde está ese aroma, ¿no? Tendría que coger suficiente aire, entiendo, y que eso de alguna forma se conservara tan bien en un espacio hermético que al abrirlo, pues ese aire saliera. Pero claro, yo no soy experto en esto, ya nos estamos complicando mucho porque igual es que ese aire se degrada y ya pues no huele igual, no tengo ni idea. Así que bueno, esto me parece que es algo ya pues que trasciende este ciclo. Si efectivamente hay algún experto de perfumes y cosas de estas, pues que lo comente, pero desde luego que, bueno, creo que ya se entiende un poco la idea, ¿no? El hecho de poder capturar olores y reproducirlos de forma artificial o liberarlos, como tú bien comentas, porque lo tengas capturado como si fuera un Pokémon en tu cápsula, pues bueno, pues creo que podría ser interesante, pero efectivamente hay que resolver el tema tecnológico bien. ¿De acuerdo? Y pasamos entonces al siguiente de las personas que nos han aportado ideas en esta primera semana, que son los más valientes, son los que han roto el hielo, y este caso es de Camilo Tarichi, ¿vale? Camilo pues nos comentaba 3 ideas que pues no tienen exactamente una relación entre una y otra, es decir, entre las 2 palabras que hemos propuesto esta semana, que eran perfume y fotocopia, ¿de acuerdo? La primera idea que propone Camilo Tarichi sería hacer una recolectora de cartucho de toners vacíos de fotocopiadora o papel para reciclar, ¿vale? Bueno, pues esta idea, sin más detalle que nos da, pues bueno, se entiende perfectamente. Yo creo que es algo que incluso ya existe en cierta forma, pero como tantas cosas que existen, se puede probablemente mejorar o darle algún tipo de vuelta para hacer algo distinto, innovador y quizás pues hasta más rentable. Entonces, bueno, en este caso a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Es decir, podemos dar este servicio como algo pues muy online, muy con una app, muy con una web, que en un momento dado tú en una oficina o lo que sea, pues pulsaras el botón y te vinieran a recoger esos tones vacíos de fotocopiadora, pues porque bueno, es un servicio que te dan gratuitamente e incluso te podrían hasta pagar por ello, ¿no? Por el hecho de que ellos van a obtener algo de dinero por el tema de reciclado. O incluso, que sería quizás lo más interesante, es que intercambiaran por un toner nuevo, ¿no? Entonces tú ya, digamos, tendrías ahí registrado qué tipo de toners necesitas. Cuando vayas a pues cambiarlos, pulsas el botón y te vienen, pues por ejemplo, una serie de horas para que pues no te quedes sin toner, ¿de acuerdo? Aquí quizás lo más interesante sería, por dar un poco de avance tecnológico, en que la empresa, el proyecto que montara algo así, pues estuviera sincronizado con las impresoras. Es decir, que esas impresoras que ya en la mayoría de casos, ¿no?, fotocopiadoras, tienen detectores automáticos de nivel de tinta, pues pudieran pues conectarse según ciertos tipos de impresora que permitieran hacer esto. Igual no todas pueden hacerlo, pero que pudieran conectarse a través de internet y que nunca llegara a pasar que se quedara alguien sin tinta, porque cuando por ejemplo llegara al 15% de la tinta, pues ya fueran a cambiarte el toner o programarlo, de cambiarlo en unos días, ¿de acuerdo? Esto creo que es algo que, bueno, como ya sabéis, pues existe, pero que se le puede dar un poco vueltas en concepto de servicio para que se pueda hacer algún negocio más innovador y quizás pues más rentable, ¿de acuerdo? Pasamos a la segunda idea de Camilo Tarichi, que sería la sexta del día de hoy, y él comentaba hacer una línea de perfumes de low cost a medida. Y además, pues comenta que esto ya existe en LATAM, es decir, en Latinoamérica, porque bueno, él es latino. Entonces, bueno, realmente el tema del perfumes low cost, por supuesto, ¿no? Es decir, claro que es un gran negocio, ¿no? Ya sabéis que montar un perfume de marca, pues bueno, cuesta bastante, porque sobre todo el tema está en hacer un marketing bestial a nivel mundial y pues normalmente solamente están a medida de gente que pues tiene esa capacidad económica, de marcas grandes, ¿no?, que ya llevan tiempo con esto, pero hacer perfumes low cost, ¿no?, y pues bueno, paquetizarlos de alguna manera o que cada uno sea de un tipo distinto, pues bueno, sí que puede tener bastante más posibilidades, una marca pues más pequeñita, una startup, y claro, evidentemente aquí hay que buscar el growth hacking para que te conozcan, ¿no? Hay pues bueno, muchos ejemplos de esto, incluso algunos que más o menos copian marcas, perfumes de marcas originales, aunque sabéis que está prohibido y que pues no se puede ni mencionar, ¿no? El tema de cuál es la equivalencia, ¿no? Pero bueno, ha habido bastantes casos de éxito aquí en España y en Latinoamérica también me consta, de marcas que pues básicamente se dedican a esto, ¿no?, al tema del low cost en el mundo de perfume, y que ahí pues bueno, todo lo que se os pueda ocurrir a nivel de crecimiento, a nivel de growth hacking, pues podría ayudar a que una
marca de este tipo que creéis pues podría tener éxito, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a la séptima idea que, como comenta Taliche, bueno, que además creo que es una idea pues que es muy interesante en sí, por tanto voy a parar un poquito más en esta. Es la séptima idea del día de hoy y la tercera idea que él ha aportado. Y sería pues una app para localizar fotocopiadoras cercanas a ti, enviar el documento escaneado o digital para solo ir a recoger como un Uber de fotocopias, incluso con envío, y sería interesante donde envíes el documento y en X tiempo llega en documentación a tu oficina, ¿de acuerdo? A ver, esta es su descripción y ahora pues yo os cuento mi opinión. Yo creo que esto es muy potente, creo que es muy potente porque realmente, aunque parezca mentira, pues con el precio tan barato que tienen las impresoras, no hay tanta gente que tenga impresora y sobre todo que la tenga en buen estado, que tenga cartucho, que tal, porque imprimimos muchas veces en fin, digo a brevas, ¿no? Es decir, no tenemos constantemente la necesidad de imprimir. Con lo cual, si esto lo montamos como un servicio, como una app o como una web en la que podemos imprimir a distancia y fuera lo suficientemente rápido, es decir, que por ejemplo tuviera un compromiso de entrega en 1 hora o algo así muy corto, pues quizás podría tener sentido en el mercado. De hecho, aquí es donde comenta Camilo, creo que acertadamente, que habría que, digamos, utilizar fotocopiadoras cercanas a ti, ¿vale? Para que fuera tan rápido. Desde luego, claro, no es que tú tengas que saber, en mi opinión, cuál es la fotocopiadora que va a servirte a ti. Pero sí que, claro, si en tu zona pues no hay ninguna fotocopiadora, pues igual difícilmente van a poder entregártela en tan poco tiempo. Pero esto creo que es bastante interesante de por sí. Además, podría ser incluso un driver de impresora. Es decir, que cuando tú lo instalas en tu ordenador, pudieras directamente imprimir a esa impresora a distancia, que tú tuvieras una cuenta abierta, que automáticamente pues te cargará pues lo que tendría que cargarte, pero fuera completamente transparente para ti. Lo que pasa es que tú no tendrías a esa impresora físicamente delante tuya, sino que llegaría pues un repartidor tipo Uber Eats o similar a tu casa, pues por ejemplo a la hora, y te entregaría el documento, ¿de acuerdo? Creo que es algo interesante, creo que es algo que merece la pena darle una vuelta, una pensada, y si queréis animaros a montar algo así, pues bueno, podemos seguir hablando del tema porque creo que es algo que puede funcionar, ¿de acuerdo? De hecho hay ya algunas cosillas similares, pero así tal cual, con un driver, yo creo que puede tener sentido porque lo que es muy sencillo en este tipo de casos, que además es algo muy habitual, puede tener cierto éxito, ¿de acuerdo? Y bueno, por último vamos a las ideas de Teresa, que bueno, se me está acabando el tiempo del programa, pero voy a comentar aunque sea de forma rápida. Teresa pues me decía 3 ideas también. La idea número 8 del día de hoy es la siguiente: máquina de generación de perfumes paquetizados en función del estado de ánimo u objetivo que tengas, incluso descargables, que puedas seleccionar en una base de datos, ¿vale? A ver, esto pues creo que sería similar a la máquina de cremas que hace Leiselle Cosmetics, ¿vale? Leiselle Cosmetics, pues lo hablamos con ellos en el episodio número 68, le podéis echar un vistazo en el podcast, es muy interesante y además están teniendo un éxito enorme. Ellos lo hacen con cosmética para la cara, pero realmente, pues bueno, se podría hacer una máquina distinta, basada en el mismo concepto, con perfumes, ¿no? Es decir, oye, pues hoy quiero que me generes unas gotas de perfume de, pues bueno, alegría de lunes para despertarme, ¿no? O algo así. Y pues otro día, pues oye, mira, hoy vamos a empezar el finde, pues quiero que me generes unas gotas de esto. O hoy estoy de ánimo más alicaído y un poco más nostálgico y tal, pues me gustaría algo un poco más suave y tal, ¿de acuerdo? Y que eso estuviera ya paquetizado, entonces pues tú directamente seleccionas en algún panel digital, incluso con el móvil, cuál es hoy el perfume que quieres, las gotitas que quieres de perfume para la ocasión, ¿de acuerdo? Creo que esto, como digo, ya está funcionando bastante bien en otros sectores, como el tema de la cosmética, y podría ser muy interesante para el tema de los perfumes. Claro, hay que resolver el tema tecnológico, pero a fin de cuentas, mezclando quizás distintas fragancias con distintos componentes base, puede no ser tan, tan ciencia ficción. Puede ser que sea algo que los expertos puedan resolver de cierta forma tecnológicamente, aunque no sea pues muy avanzado al principio, pero creo que puede tener su sentido y desde luego creo que es una pedazo de idea. Así que muy bien, Teresa. Y la siguiente idea que nos dice es la máquina de generación de perfumes anterior, pero personalizados. Es decir, que tú puedas jugar con combinaciones de las distintas esencias, ¿vale? Y finalmente fabricar un perfume, una fórmula, entre comillas, que sea tu fórmula. De hecho, esto lo puedes usar para ti mismo o incluso puedes hasta, entre comillas, comercializarlo. Podrías ponerlo en una especie de marketplace de esta máquina para que la gente, pues online, con sus móviles o sus webs, pues puedan probar ciertos perfumes. Algo así como las listas de Spotify o algo así, y que, pues eso sí,
sería interesante porque te podrían pagar royalties por eso. Es decir, podría, si alguien utiliza pues tu perfume, porque hoy quiere unas gotitas de tu perfume, pues pagaría, por ejemplo, no sé, pues €1, ¿no? Algo así, que fuera algo simbólico, pero claro, muy poquito a poco, si esto tiene muchos clientes, igual es una forma de ganarse la vida, ¿no? Haciendo perfumes para otros que fueran pues suficientemente atractivos, o tuvieran nombres interesantes, o que a la gente le llamara la atención y con ese marketplace pues los utilizara, ¿de acuerdo? Así que también me parece muy interesante, muy complementario a la idea anterior y que desde luego creo que esto, como digo, puede tener bastante trascendencia si alguien pues lo consigue resolver tecnológicamente. Me parece muy interesante. Y la última idea que plantea Teresa, que sería la idea número 10 del día de hoy, su tercera idea, y es máquinas fotocopiadoras de productos físicos. Esto, pues bueno, es un poco como lo que comentaba antes Camilo, y pues bueno, aplicada a productos físicos, aplicada a objetos, no a fotocopias o impresiones de tu ordenador. Básicamente, pues bueno, yo me lo imagino, porque aquí no da más descripción Teresa, pero yo me lo imagino algo así como un lugar donde metes un objeto, ¿vale? En una tienda, que hay una especie de escáner 3D, y que al rato pues te dan la copia de ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto evidentemente pues podría ser en distintas calidades, distintos materiales, con más precisión o menos precisión, y tendría un coste u otro, pero como concepto puede ser muy interesante para tiendas físicas, ojo, y también para online, porque tú podrías, por ejemplo, a través de un tipo sistema de pedidos, ¿no? Pues, oye, quiero que vengas a recoger a mi casa a través de la app web este objeto que tengo, lo escanees en 3D, en el sitio que tú tengas ese escáner 3D, que a lo mejor es un escáner súper avanzado que tienes en un sitio que está lejano, y que me lo devuelvas duplicado, ¿vale? Si además pues no está tan lejano, pues a lo mejor te lo pueden incluso entregar en 24 horas, ¿no? Porque bueno, con los servicios de envío rápido y tal, lo digo porque quizás a lo mejor la idea anterior de tener escáneres 3D repartidos por muchos puntos con muchísima precisión, pues es más complicado, pero si es algo que está centralizado en un sitio, una máquina ya alucinante de calidad, pues igual no es tan difícil, ¿de acuerdo? Así que bueno, creo que otra idea a considerar muy interesante. Y bueno, pues esto ha sido básicamente todas las ideas que nos han llegado en esta semana, que me he pasado bastante de tiempo, es súper tarde ya, y tengo que decir antes de irnos cuáles son las 2 palabras para la semana que viene, para que podáis enviar a info@acelerandoempresas.com vuestras ideas con las 2 palabras de la semana que viene. A ver, acabo de generarlas ahora mismo, antes de empezar este podcast, y está aquí en la pantallita que tengo guardada, y son la palabra padre y la palabra muro, ¿de acuerdo? Padre y muro. Generarme ideas de negocio con estas 2 palabras. Las comentaremos el martes que viene, ¿vale? Me las vais enviando a info@acelerandoempresas.com durante esta semana. Y bueno, creo que va a ser también otro buen ejercicio, ¿vale? A ver qué sale de ahí, que seguro que será muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email, registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también, por supuesto, cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!